Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Cubas, soy docente de grado 2 del Departamento de Anatomía y les voy a estar presentando la clase de mediastino. A modo de introducción debemos jerarquizar que el mediastino es la región central del tórax, que va a estar comprendida entre los pulmones a los lados, el peto externo contracostal por delante, la columna por detrás, el diafragma por debajo y el orificio superior del tórax por arriba. Si vemos un corte transversal de la cavidad torácica, podemos ver cómo el mediastino es el sector central y a ambos lados encontramos los sectores pleuropulmonares. Queremos jerarquizar que el mismo contiene a todos los órganos torácicos con excepción de los pulmones. Tiene forma piramidal, sus dimensiones varían de acuerdo al sexo, de acuerdo a la contextura de la caja torácica y de acuerdo, por supuesto, a la edad y patologías que puedan existir en la cavidad torácica. El mismo presenta una importancia clínico-quirúrgica y patológica y existen múltiples divisiones, pero nosotros adoptaremos la división clásica de Paturet, la cual divide al mediastino en dos grandes sectores, anterior y posterior por un plano intermediastinal. Como les comentaba, el mismo tiene límites. Vamos a destacar un límite superior a nivel del orificio superior del tórax, en la base del cuello. Va a tener una pared anterior constituida por el peto externo contracostal, es decir, esternón, cartílagos costales y costillas, precisamente los primeros 7. Una pared posterior determinada por la columna torácica, correspondiente a las primeras 12 vértebras torácicas. Las paredes laterales, que en esta imagen por supuesto no vemos porque corresponde a un corte sagital, que va a estar constituida por la cara medial del pulmón y tapizada por su pleura mediastínica, y un piso que corresponde, o pared inferior, al diafragma. Desde un punto de vista de sus divisiones, como les comentaba, vamos a encontrar un mediastino anterior y un mediastino posterior. Este mismo va a estar determinado por un plano intermediastinal que corresponde a la cara posterior de la tráquea, la cara posterior de los bronquiofuentes, de los ligamentos triangulares del pulmón y la cara posterior del pericardio. Es decir, todo lo que queda por delante corresponde al mediastino anterior y lo que queda por detrás de este plano corresponde al mediastino posterior. Debemos jerarquizar que el sector más alto del mediastino es lo que se denomina vestíbulo mediastinal y que corresponde al sector comprendido a los lados entre los domos pleurales, anteriormente el manubrio esternal, posteriormente la primera vértebra torácica o dorsal. Jerarquizamos que a ese nivel encontramos el pasaje de estructuras cervicofaciales y encefálicas con destino torácico y viceversa. Y a este nivel podemos destacar de atrás hacia adelante lo que es un plano posterior donde encontramos el plano esofágico traqueal, un plano medio donde vamos a encontrar estructuras vasculonerviosas, donde destacamos los grandes vasos originados del arco aórtico, los nervios neumogástricos y frénicos, anteriormente un plano vascular venoso con los confluentes yúgulos subclavios izquierdo y derecho y la conformación de las venas innominadas derecha e izquierda, y anteriormente a este un plano que corresponde a el timo o sus restos grasos correspondientes al cuerpo celuloidiposo retroesternal de Waldeck. Bien, si destacamos en esta vista sagital, esto es anterior y esto es posterior, podemos jerarquizar a este nivel el plano intermediastinal, que corresponde a la cara posterior de la tráquea y los bronquiofuentes, cara posterior del pericardio y los ligamentos triangulares. Todo este sector que encuentran aquí es el mediastino anterior, y esto que encuentran aquí es el mediastino posterior, con este sector más inferior que corresponde a lo que se denomina receso inframediastinal posterior. Bien, el plano intermediastinal, como les decía, corresponde a la cara posterior de tráquea y bronquios principales, de la cara posterior del pericardio y de los ligamentos triangulares del pulmón. Si vemos en esta imagen, corresponde a un corte sagital de un preparado cadavérico. Aquí delante tenemos el peto externo contracostal, aquí detrás la columna torácica, por debajo el diafragma, arriba el orificio superior del tórax,
y a este nivel es un corte que pasa por el sector medio del mediastino, donde podemos apreciar claramente el mediastino anterior y posterior. Si buscamos el plano intermediastinal, corresponde a este que vemos aquí, con la cara posterior de la tráquea y bronquios principales, que acá claramente no se ven, pero va a este nivel. La cara posterior del pericardio, que sí se ve claramente, y obviamente de los ligamentos triangulares no los vemos porque pasamos por el sector central del mediastino. De este plano hacia atrás, esto que ven aquí es mediastino posterior y su contenido, y esto que encuentran aquí adelante es mediastino anterior y su contenido. Si vemos en la siguiente imagen, podemos apreciar una vista posterior de lo que sería, mirando desde el mediastino posterior, observaríamos el plano intermediastinal. Esto es tráquea y bronquios principales izquierdo y derecho, y aquí apreciamos la cara posterior de la tráquea y los bronquios principales, la cara posterior del saco pericárdico que envuelve al corazón, y a este nivel encontramos la aurícula izquierda. Todo lo que queda hacia adelante es mediastino anterior y lo que queda hacia atrás de este plano intermediastinal es mediastino posterior. Al mediastino anterior le vamos a su vez dividir tres grandes sectores. Si lo tuviéramos que delimitar, vamos a utilizar los límites ya mencionados: adelante peto externo condrocostal, por detrás plano intermediastinal, lateralmente los pulmones envueltos por las pleuras mediastínicas, inferiormente el diafragma y superiormente el orificio superior del tórax. Este sector del mediastino, el mediastino anterior, va a tener a su vez una organización en tres sectores. Un plano anterior donde vamos a encontrar al timo o el cuerpo fibroadiposo retroesternal de Waldeyer. El timo como concepto es un órgano linfoide primario donde se van a originar y madurar los linfocitos T. Este sector va a quedar comprendido entre el peto externo condrocostal por delante y por detrás la lámina tirotimo-pericárdica. Vamos a encontrar un plano medio donde encontramos dos pisos, uno superior donde encontramos a los grandes vasos originados del arco aórtico, los nervios neumogástricos y los nervios frénicos, y un piso inferior que va a corresponder al corazón y el pericardio y parte de lo que serían el descenso de los nervios frénicos. Este piso superior es el piso vascular del plano medio y el piso inferior es el piso cardíaco del plano medio. El plano posterior es el plano respiratorio, donde vamos a encontrar a la tráquea y los bronquios principales. Si vemos la siguiente imagen, se retiró el peto externo condrocostal, donde podemos caer directamente al sector anterior del mediastino anterior, donde vemos esta estructura que ven aquí que corresponde a el timo o sus restos grasos. Sería el plano anterior del mediastino anterior. Esto que se ve aquí lateralmente son los pulmones, o sea, es el límite lateral del mediastino, aquí estaría el límite superior. Si pasamos a lo que sería el plano medio, el sector vascular del mediastino anterior, encontramos los grandes vasos, donde destacamos a este nivel el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo, constituyendo la formación de la vena cava superior, la aorta ascendente, el arco aórtico y los tres troncos originarios de esta, donde destacamos el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda y la arteria subclavia a este nivel. Vemos también a este nivel los nervios frénicos derecho e izquierdo que descienden desde la base del cuello, y destacamos a este nivel cómo se observa el nervio neumogástrico izquierdo, que en el arco aórtico va a ser el asa, el callado aórtico o arco aórtico, y va a originar el nervio laringeo recurrente izquierdo. Esta estructura que ven aquí corresponde al tronco pulmonar y su bifurcación en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Si observamos la imagen, la misma imagen, lo que observamos es el plano medio, sector inferior, que corresponde a esto que ven aquí, que es corazón, precisamente las cámaras cardíacas.
Pasando a lo que es el sector posterior o plano posterior del mediastino anterior, queremos jerarquizar a, como dijimos, el plano respiratorio, tráquea y bronquios principales. La tráquea la observamos a este nivel. La tráquea va a estar constituida por anillos incompletos traqueales, incompletos en su sector posterior, unidos por la membrana traqueal entre ambos. La misma a nivel de la cuarta vértebra torácica se bifurca en lo que se denomina carina traqueal en los dos bronquios principales, derecho e izquierdo. El derecho es más grueso, más vertical, parece continuar a la tráquea, y el izquierdo es menos grueso, horizontal y más largo. Esta explicación anatómica nos permite comprender por qué las aspiraciones de la vía aérea generalmente afectan y dan afectación del pulmón derecho. Lo mismo en la intubación con sonda orotraqueal, muchas veces se puede hacer una intubación por error selectiva de lo que es el pulmón derecho. Bien, el mediastino posterior es un espacio reducido que como límites va a tener por delante el plano intermediastinal, por detrás la columna torácica, superiormente el orificio superior del tórax y por abajo el diafragma. Es un espacio reducido. Presenta un órgano director en el cual se organizan todas las estructuras que corresponden al esófago torácico, y vamos a encontrar dos planos, uno anterior al esófago y otro posterior el plano, el plano anterior esofágico y el plano posterior aórtico vacío linfático. A eso quería referir. Bien, si vemos la siguiente imagen, un corte sagital, vemos aquí el plano intermediastinal. Por detrás, este espacio reducido, como mencionábamos, va a corresponder a, como analizábamos, el mediastino posterior, donde vamos a destacar al esófago, y por detrás de este podemos observar parte de la arteria aorta torácica. Si vemos la siguiente imagen, lo que nos permite visualizar es una imagen donde a través del plano, desde una vista anterior, retirando el corazón y sus grandes vasos, podemos apreciar por detrás de lo que es la tráquea y la bifurcación de los bronquios principales, las estructuras que hacen contenido del mediastino posterior. Precisamente el esófago, como vemos aquí, y la arteria aorta torácica. Sería una vista anterior del contenido del mediastino posterior. Si lo observamos en la imagen de la derecha, es una imagen similar, donde aquí tenemos la bifurcación traqueal con los bronquios principal derecho e izquierdo, y lo que vemos aquí es en íntima relación a el esófago torácico, como vemos acá, y la arteria aorta torácica. Precisamente vemos el plano anterior del mediastino posterior y el plano posterior, en este caso como contenido de la arteria aorta torácica. Bien, como les comentaba, el mediastino posterior va a tener como contenido varias estructuras en torno al órgano director, que es el esófago torácico. El esófago torácico precisamente tiene una dirección de arriba a abajo, en realidad de derecha hacia izquierda, va a estar rodeado por el plexo esofágico. Los nervios neumogástricos pasan del mediastino anterior al posterior por detrás del pedículo pulmonar, siendo el nervio neumogástrico derecho posterior y el nervio neumogástrico anterior al esófago. A ese nivel se reúnen y forman un plexo esofágico, el cual es prácticamente indivisible hasta que nuevamente se constituyen como nervios tales cerca del hiato esofágico del diafragma. Vamos a encontrar a la aorta torácica descendente, luego del callado aórtico, el mismo se origina continuando la arteria aorta ascendente, tiene una dirección izquierda y hacia atrás, rodea lo que es el bronquio fuente izquierdo y va a originar luego de la subclavia izquierda a la arteria aorta torácica descendente. Esta arteria gana la cara izquierda de la columna torácica y luego se hace anterior y se va a cruzar con el esófago en lo que clásicamente se denomina X larga. Primero se ubica a la derecha y luego anterior a la arteria aorta torácica descendente. De la misma surgen ramas importantes como son las arterias intercostales,
las arterias brónquicas, que son las arterias nutricias del pulmón, arterias esofágicas para el órgano del aparato digestivo, y además vamos a encontrar otras estructuras linfáticas y venosas en el mediastino posterior. Como estructura linfática por excelencia encontramos al conducto torácico, es el órgano, el conducto linfático más grande del organismo, surge en la cisterna de Pequet a nivel abdominal y luego de que se constituye asciende por delante de la columna vertebral, por detrás de la arteria aorta torácica, hacia arriba, en dirección, recorriendo todo el mediastino posterior hasta que se aboca hacia adelante, pasa entre la arteria carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda y aboca el confluente yugulo-subclavio izquierdo de Pirogov, donde termina y desemboca en este. Este conducto es de suma importancia, resume el drenaje linfático infradiafragmático, por lo tanto es de enorme jerarquía. Además vamos a encontrar a la vena ácigos como tal, o también llamada vena ácigos derecha e izquierda. Clásicamente se llaman venas ácigos y venas hemiácigos. Actualmente se llaman ácigos derecha e izquierda. La vena ácigos como tal se van a constituir ácigos y hemiácigos inferior por la unión del tronco renoácido lumbar, la vena lumbar ascendente y la doceava intercostal. Se reúnen y constituyen la vena ácigos del lado derecho e izquierda la vena hemiácigos inferior izquierda. La misma ascienden por delante de la columna vertebral, van a la hemiácigos inferior desembocar en la vena ácigos, lo mismo para la hemiácigos superior izquierda, y estas venas van a recibir el drenaje venoso de las venas intercostales. Por lo tanto, la vena ácigos va a resumir el drenaje venoso de la pared torácica. La vena ácigos asciende del lado derecho de la columna torácica, asciende, rodea el pedículo pulmonar y se aboca en la cara posterior de la vena cava superior. Este repel anatómico donde se aboca corresponde a la cuarta vértebra torácica. Es decir, que a nivel de la cuarta vértebra torácica vamos a encontrar 4 estructuras muy importantes: la bifurcación traqueal, el callado de la aorta y el callado de la vena ácigos. Bien. Si vemos la siguiente imagen, en esta imagen lo que podemos observar es a este nivel, desde una vista anterior al mediastino posterior, su contenido, esto es esófago, se replega hacia el lado izquierdo, por aquí detrás la arteria aorta torácica descendente, y esto que ven ahí es el conducto torácico. Si vemos esta imagen, es una vista lateral, esto es anterior y esto es posterior. Acá lo que observamos claramente es a este nivel, esto es lo que es el bronquio principal izquierdo. Esta estructura que ven aquí pasando por detrás es el esófago, como vemos acá, torácico. Observamos a este nivel la arteria aorta torácica descendente, que origina las arterias intercostales, como ven a este nivel. Y observamos el nervio vago izquierdo, que una vez constituido va a ganar la cara anterior del esófago torácico. Si observamos a este nivel, lo que podemos apreciar es, en este caso, una vista derecha del contenido del mediastino posterior. A este nivel observamos el pulmón replegado, que nos permite esta vista que mencionamos. Esto es el esófago torácico, como ven acá, y observamos a la vena ácido ya constituida, recibiendo los afluentes, que son las venas intercostales, en este caso derechas. Vemos cómo se constituye, cómo hace su callado rodeando el pedículo pulmonar y va a terminar en la vena cava superior. Si observamos en la imagen de la derecha, que es una imagen desde lejos, vemos la vena ácigos constituida recibiendo sus afluentes venosos, su callado
en la vena cava superior a este nivel. Este accidente, como les mencionaba, se origina a nivel de T4. Bien, esta imagen simplemente nos permite observar a este nivel el sector inferior trazado aquí del mediastino. Podemos ver el contenido del mediastino anterior y posterior y destacamos a este nivel como contenido del mediastino posterior esto que ven acá, que corresponde a la arteria aorta torácica descendente. En esta imagen de este preparado cadavérico, que es un corte sagital, que pasa por el cuello, tórax y abdomen, podemos apreciar a este nivel el esternón como parte de la pared anterior del mediastino, la columna torácica, como vemos acá, el contenido del mediastino, y podemos apreciar a este nivel el plano intermediastinal. Aquí observamos la laringe, el eje traqueobronquial, o sea que esto es el plano intermediastinal a este nivel, cara posterior del pericardio, como vemos acá. Todo esto aquí adelante es contenido del mediastino anterior y por detrás tenemos contenido del mediastino posterior. ¿Qué podemos apreciar? A este nivel el esófago, en íntima relación con esta cavidad cardíaca, que es la aurícula izquierda, a través del receso de Haller, y esta estructura que ven aquí es la arteria aorta torácica, que luego pasa al abdomen y se transforma en abdominal. Bien, las costeras costovertebrales, como les puse acá, es un espacio extrapleural que tiene un contenido vasculonervioso y vamos a destacar a la cadena simpática. No es contenido del mediastino posterior, o sea, queda a los lados del mediastino posterior en el receso que forma la pleura, la pleura mediastínica a este nivel. Si observamos, esto es la columna vertebral, en este caso torácica. A este nivel tenemos las goteras costovertebrales. A este nivel se da un receso entre la pleura y la pared torácica, que es un contenido extramediastinal, donde vamos a destacar la llegada de las venas intercostales, que van a originar a las venas, en este caso, de miácigo superior, como se ve aquí, y esta es la ácigos ya constituida, o sea que esto de aquí sí es contenido del mediastino posterior, no así estas venas y esta estructura nerviosa que ven acá, que es el cordón simpático, con los ganglios simpáticos que van a dar origen a los nervios esplácnicos, como se observa a este nivel. Bien, si observamos el preparado cadavérico, podemos observar a este nivel un corte que pase por el plano medio del mediastino anterior. Vamos a observar lo siguiente, o precisamente por esta altura del mediastino, vamos a observar lo siguiente. Esto es un corte transversal, esto es anterior y esto es posterior. A este nivel tenemos lo que es el sector pleuropulmonar, como vemos aquí, en este caso izquierdo y derecho, y esto que ven aquí es el mediastino, como región central del tórax. Si observamos qué vemos del mediastino anterior, a este nivel vamos a tener esto sería la pared anterior en el esternón, el cuerpo celular adiposo de Waldeyer, encontramos los grandes vasos, vena cava superior, aorta ascendente, tronco pulmonar y su bifurcación en pulmonar derecha e izquierda. Esto es así porque esto es una vista inferior de un segmento superior. Esto que ven aquí es derecho y esto es izquierdo. A este nivel tendríamos el plano intermediastinal, por lo tanto todo esto es contenido del mediastino anterior y, perdón, a este nivel todo esto es contenido del mediastino anterior y esto que ven aquí es contenido del mediastino posterior. Esto que ven acá es el bronquio principal derecho y esto el izquierdo, por lo tanto acá pasa el plano intermediastinal. Como vemos todo el contenido señalado del mediastino anterior y a este nivel mediastino posterior. ¿Qué vemos acá? Vemos el esófago a ese nivel, la arteria aorta torácica descendente, la vena ácigos a este nivel. Esto es columna torácica. Si vemos una correlación imagenológica, esto es una tomografía computada de tórax, precisamente
una ventana mediastinal donde vamos a apreciar lo mismo que acabamos de ver en el preparado. Es una vista inferior de un segmento superior. Del mediastino anterior vemos la vena cava superior, la arteria aorta ascendente, el tronco pulmonar con la pulmonar derecha e izquierda, los bronquios principales derecho e izquierdo, y por detrás vamos a apreciar en el mediastino posterior el esófago torácico, la vena ácido hacia este nivel, la arteria torácica descendente, arteria aorta torácica descendente. Si vemos un corte que pase más sobre las cavidades cardíacas, vamos a apreciar a este nivel lo que es la aurícula derecha, parte de lo que es como cavidad más anterior al ventrículo derecho. Esto es ventrículo izquierdo. Observamos aquí la porción inicial de la aorta, lo que se denomina raíz de la aorta, con el tronco coronario izquierdo en su origen en el seno de Valsalva izquierda a este nivel. Por detrás, la cavidad más posterior cardíaca que corresponde a la aurícula izquierda. Por detrás de esta estaría el plano intermediastinal, en lo que es la cara posterior del saco pericárdico, y observaríamos a este nivel las distintas estructuras del mediastino posterior. Como vemos aquí, el esófago torácico, la arteria aorta torácica descendente y la vena ácidos. Si vemos en una tomografía con la correlación aurícula derecha, esta es la raíz de la aorta, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Por detrás, en el plano intermediastinal, del plano intermediastinal, el esófago torácico, la aorta torácica descendente y la vena ácidos. Un corte que pasa directamente por las cámaras cardíacas nos permite ver las 4 cavidades: aurícula derecha, ventrículo derecho como cavidad más anterior, el septum interventricular, ventrículo izquierdo, y a este nivel aurícula izquierda como cavidad cardíaca más posterior. Por detrás de esto que ven aquí sería parte del plano intermediastinal, observamos las estructuras contenidas del mediastino posterior. Esófago torácico y a este nivel arteria aorta torácica descendente. La vena ácido, si observamos detalladamente, parecería ascender ahí a ese nivel colapsada. Bien, si vemos una tomografía en lo que es la ventana mediastinal, vemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. A este nivel observamos en el mediastino posterior la luz esofágica, la arteria aorta torácica descendente y la vena ácidos. Bien, culminando el teórico, para mencionarles, si vamos un poquito para atrás, queremos destacar del sector más bajo del mediastino posterior, lo que se denomina receso inframediastinal posterior. Básicamente es un espacio muy reducido que está comprendido entre lo que sería la 12ª vértebra torácica y la primera lumbar. Déjenme observar, podríamos localizarlo como este sector que vemos a este nivel. Un poquito por debajo, fíjense que ahí estaría T10, queda comprendido el receso inframediastinal posterior entre la 12ª vértebra torácica y la primera lumbar por detrás. Por delante lo que es la parte vertical de la inserción diafragmática en la columna, y a los lados los recesos costopleurales. Como contenido del receso inframediastinal posterior va a pasar hacia el abdomen, la aorta torácica descendente, que va básicamente a continuarse como aorta abdominal en el abdomen. Vamos a tener el pasaje del esófago torácico al abdomen, transformándose en esófago abdominal, el origen de la vena ácidos y hemiácidos, y el pasaje de los nervios esplácnicos mayor y menor hacia el abdomen, que posteriormente van a constituir con otras estructuras el plexo celíaco. Básicamente eso sería la clase de hoy. Nada, estamos a disposición para cualquier consulta. Gracias.